puede gitse var. Dörde beşe de bana gidiyor. Ateşim ateşim. Benim ateş. Oğlum doğacak. Bak öyle gitti ya. Adamın öyle gitti. Adam. Kamlara sardı atıyor. Kamerayla çekiyorlar. Kamerayla çekiyorlar. Bak gördüğün şu parmağımla gösterdiğim yer var ya. Orası şu an çok fena yanıyor. Tepenin olduğu kısım. Şu ev gidecek gibi. Şuradaki. Tepe bayağı yanıyor yani. Hace apenas unos días, muchos pensaban que lo peor ya había pasado. Pero Turquía vuelve a arder. Nuevos incendios forestales han estallado en las provincias de Balıkesir e İzmir, donde enormes columnas de humo cubren el cielo. Las llamas avanzan sin control, y los aviones cisterna realizan vuelos incesantes para intentar frenar una emergencia que no deja de crecer. Mientras los equipos de bomberos luchan contra el fuego desde tierra y aire, numerosas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares con apenas unos minutos para escapar. ¿Qué está ocurriendo realmente en el oeste de Turquía? ¿Por qué siguen apareciendo nuevos focos de incendio, cuando muchos creían que la crisis estaba llegando a su fin? Acompáñenos en este reportaje para conocer cómo se desarrolla esta nueva emergencia y cuál es la situación actual en Balıkesir e İzmir. Efendim? Abi çok güzel müdahaleye başladık, tamam. Turgay abi sen... Lo que está ocurriendo en Turquía ya no puede explicarse como un incendio aislado. En apenas unos días, el fuego ha ido apareciendo una y otra vez en diferentes regiones del país, obligando a las autoridades a permanecer en alerta permanente ante el riesgo de nuevos brotes. El verano de 2026 se ha convertido en una dura prueba para amplias zonas del oeste de Turquía, donde antes predominaban los bosques y las colinas cubiertas de vegetación. Hoy comienzan a verse extensas áreas calcinadas y un paisaje marcado por el humo y la incertidumbre. Cada jornada trae la misma pregunta: ¿dónde aparecerá el próximo incendio? Porque cuando un foco parece quedar bajo control, otro surge a cientos de kilómetros de distancia, manteniendo a comunidades enteras en una constante tensión. En este escenario, la preocupación ya no se limita a apagar las llamas. El verdadero desafío consiste en evitar que la emergencia siga extendiéndose a nuevas provincias, mientras miles de personas observan con incertidumbre la evolución de una crisis que todavía está lejos de terminar. Y fue precisamente en medio de esa creciente incertidumbre cuando las alarmas volvieron a sonar en dos nuevos puntos del oeste del país: Balıkesir e İzmir. Allí comenzaba un nuevo capítulo de una emergencia que seguía poniendo a prueba a Turquía. Şu an Bayezid köyü. Rüzgar da köyün yönüne doğru, Allah korusun.
Of çok kötü. Uno de los puntos donde la situación comenzó a deteriorarse con mayor rapidez fue la provincia de Balıkesir, situada en el noroeste de Turquía, a orillas del mar de Mármara y muy cerca de la costa del mar Egeo. Lo que inicialmente parecía un incendio forestal de dimensiones limitadas, terminó convirtiéndose, en pocas horas, en una emergencia que afectó a varias localidades de la región. El primer gran foco se registró en el distrito de Susurluk, donde las llamas avanzaron con una velocidad extraordinaria. En muy poco tiempo, el incendio había arrasado alrededor de 450 hectáreas de terreno, dejando tras de sí un paisaje completamente calcinado y obligando a movilizar recursos de emergencia hacia la zona. Pero el fuego no se detuvo allí. A medida que pasaban las horas, nuevos focos comenzaron a aparecer en otros puntos de la provincia, especialmente en los alrededores de Ayvalık, Bağcısı y la región de Kosak. El cambio constante del viento favorecía la reactivación de las llamas y dificultaba enormemente las labores de contención, haciendo que la emergencia evolucionara de forma impredecible. Con el avance del incendio, varias comunidades quedaron bajo amenaza directa. En algunos sectores fue necesario ordenar evacuaciones preventivas para proteger a la población, mientras la incertidumbre crecía entre los habitantes, que observaban cómo el fuego seguía acercándose a zonas habitadas. Lo que estaba ocurriendo en Balıkesir era ya mucho más que un incendio forestal. Se había convertido en el nuevo epicentro de una emergencia que seguía extendiéndose por el oeste de Turquía. Sin embargo, el incendio no tardó en avanzar hacia una de las zonas que más preocupación generaba: Ayvalık. A medida que las llamas se acercaban a los alrededores de Bağcısı, enormes columnas de humo comenzaron a cubrir el cielo, reduciendo la visibilidad y envolviendo la región en una densa nube gris que podía observarse desde varios kilómetros de distancia. En cuestión de horas, la tensión se apoderó de la comunidad. Muchas familias decidieron abandonar sus viviendas de manera preventiva, sin esperar nuevas órdenes, mientras el fuego seguía aproximándose y la incertidumbre aumentaba minuto a minuto. Las carreteras se llenaron de vehículos saliendo de la zona, al mismo tiempo que los camiones de bomberos avanzaban en dirección contraria, atravesando densas cortinas de humo para intentar frenar el avance de las llamas antes de que alcanzaran más áreas habitadas. Desde el aire, los helicópteros realizaban operaciones casi ininterrumpidas, descargando agua sobre los frentes más activos del incendio. Pero cada intervención apenas lograba ganar unos minutos frente a un fuego que continuaba cambiando de dirección y poniendo a prueba todos los esfuerzos desplegados en la zona. En Ayvalık, la prioridad ya no era recuperar el terreno perdido. Lo más urgente era evitar que las llamas siguieran avanzando y proteger a las comunidades que permanecían bajo una amenaza cada vez más cercana. Mientras la atención seguía centrada en Balıkesir, una nueva amenaza comenzaba a tomar forma varios kilómetros más al sur. Esta vez, las alarmas se encendían en la provincia de İzmir,
una de las regiones más pobladas y visitadas de la costa del mar Egeo. Los primeros focos fueron detectados en el distrito de Buca, donde el incendio comenzó a extenderse rápidamente entre las zonas de vegetación. Poco después, nuevas emergencias fueron reportadas en Fossa y Sandarlo, confirmando que el fuego ya no afectaba a un solo punto, sino que volvía a aparecer en distintos lugares de la provincia. La situación se volvió especialmente compleja debido a los constantes cambios en la dirección del viento. En cuestión de minutos, las llamas podían desviarse hacia nuevas áreas, obligando a modificar una y otra vez las estrategias de respuesta y aumentando la incertidumbre sobre la evolución del incendio. Desde el aire, los aviones cisterna realizaron descargas continuas para intentar contener los frentes más activos, mientras densas columnas de humo cubrían amplias zonas del cielo y podían observarse desde varios kilómetros de distancia. Con cada nuevo foco detectado, quedaba claro que la emergencia ya no se limitaba a una sola provincia. El incendio seguía ampliando su alcance y volvía a poner bajo presión a las comunidades del oeste de Turquía, que observaban con preocupación cómo el fuego continuaba avanzando hacia nuevos territorios. Pero el mayor desafío no era solo el fuego, sino el viento. Las ráfagas cambiaban de dirección de forma constante, haciendo que las llamas avanzaran hacia zonas que hasta hacía unos minutos parecían estar fuera de peligro. Cada giro del viento podía cambiar por completo la evolución del incendio. Los aviones cisterna tuvieron que intervenir una y otra vez, mientras las brigadas en tierra luchaban sin descanso por contener un fuego que no dejaba de moverse. En algunos sectores, las llamas incluso lograron superar las líneas de contención, obligando a los equipos de emergencia a empezar de nuevo. Era una batalla desigual, en la que cada minuto contaba y cualquier cambio podía marcar la diferencia entre contener el incendio o verlo extenderse aún más. Pero, mientras los equipos de emergencia luchaban por contener el incendio, para cientos de familias la prioridad era otra: ponerse a salvo. Con el fuego cada vez más cerca, muchas personas abandonaron sus hogares llevando únicamente lo imprescindible. Algunos cargaban a sus hijos en brazos, otros intentaban poner a salvo a sus mascotas, sin saber cuándo podrían regresar. En medio de la prisa, hubo quienes solo alcanzaron a tomar unos pocos documentos, algo de ropa o los recuerdos más valiosos de toda una vida. Todo lo demás quedó atrás, bajo la amenaza constante de las llamas. Para muchas familias, la evacuación no significaba solo dejar una casa. Significaba marcharse sin ninguna certeza de lo que encontrarían cuando todo hubiera terminado. Pero, incluso cuando las llamas comienzan a retroceder, las consecuencias permanecen. A su paso, el incendio dejó extensas áreas de bosque reducidas a cenizas. Donde antes había árboles y vegetación, ahora solo quedaban troncos carbonizados y un paisaje completamente transformado por el fuego. Para la fauna silvestre, el impacto también fue devastador. Muchas especies perdieron su refugio y sus fuentes de alimento, mientras densas columnas de humo continuaban cubriendo amplias zonas, afectando no solo al bosque, sino también a las comunidades cercanas. Lo más difícil de reconstruir, sin embargo, no serán las carreteras ni las infraestructuras dañadas,
será la propia naturaleza. Porque recuperar un bosque puede llevar décadas, pero basta unas pocas horas para que el fuego borre lo que tardó generaciones en crecer. Bostancı kırsalı yine her yılki gibi yanıyor. Y surge entonces una pregunta inevitable. ¿Por qué los incendios siguen apareciendo una y otra vez? La respuesta no depende de un solo factor. Durante este verano, amplias zonas del oeste de Turquía han permanecido expuestas durante semanas a condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego. La combinación de temperaturas extremadamente elevadas, un largo periodo sin lluvias y una vegetación cada vez más seca ha convertido muchos bosques en un entorno altamente vulnerable. En estas circunstancias, un incendio puede ganar intensidad con gran rapidez y extenderse antes de que sea posible contenerlo por completo. Por eso, incluso después de controlar un gran foco, el riesgo de que aparezcan nuevos incendios sigue siendo muy alto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras algunos equipos lograban estabilizar una zona, nuevas emergencias comenzaban a surgir en otros puntos, obligando a mantener la alerta y los recursos desplegados en gran parte del oeste de Turquía. Por eso, aunque varios de los incendios más importantes han logrado ser controlados, Turquía todavía está lejos de poder dar por terminada esta emergencia. En distintos puntos del país continúan bajo vigilancia varios focos activos, mientras las autoridades mantienen un seguimiento permanente ante el riesgo de que puedan surgir nuevos incendios en cualquier momento. La situación sigue siendo cambiante y obliga a actuar con rapidez ante cualquier señal de humo. Con el verano aún en pleno desarrollo y las condiciones meteorológicas sin mostrar una mejora significativa, el peligro continúa presente. Para miles de familias que viven cerca de las zonas forestales, la tranquilidad todavía no ha regresado, porque saben que una nueva alarma podría cambiarlo todo en cuestión de horas. Y mientras esa incertidumbre permanece, la prioridad sigue siendo la misma: evitar que el fuego vuelva a extenderse y proteger a las comunidades que continúan expuestas a una amenaza que aún no ha desaparecido. Bak gördüğün şu parmağımla gösterdiğim yer var ya. Orası
Şu an çok fena yanıyor. Tepenin olduğu kısım. Şu ev gidecek gibi. Şuradaki. Tepe bayağı yanıyor yani. Y mientras esa esperanza sigue viva, hay algo que merece ser reconocido. Detrás de cada incendio contenido, hay cientos de bomberos, brigadistas, pilotos, voluntarios y equipos de emergencia que, día tras día, continúan enfrentándose a condiciones extremadamente difíciles para proteger vidas y comunidades enteras. Su esfuerzo ha sido decisivo para evitar que esta tragedia alcanzara dimensiones aún mayores. También merece un profundo reconocimiento la solidaridad de los propios habitantes. En medio de la incertidumbre, muchas personas abrieron sus puertas a quienes tuvieron que evacuar, ayudaron a sus vecinos y demostraron que, incluso en los momentos más difíciles, la unión puede convertirse en la mayor fortaleza. Porque en Turquía, apagar un incendio no siempre significa que el peligro haya terminado. Cuando un frente logra ser controlado, otro puede surgir en cualquier momento y volver a poner a prueba a quienes viven cerca de los bosques. La batalla contra el fuego aún no ha terminado, pero por encima de las llamas, permanece el deseo de miles de familias de volver a casa, recuperar la tranquilidad y contemplar nuevamente estos paisajes llenos de vida. Ese es, quizás, el mayor anhelo de quienes hoy siguen esperando que la naturaleza vuelva a respirar en paz.